¿Cómo están, amigas y amigos de la cápsula espacial, astronautas y cosmonautas? En una nueva edición estamos con Romina Catenacci compartiendo en un live especial. Hoy día estamos hablando desde Iquique, como siempre, saludándolos de Iquique, en la cápsula espacial. Y comentarles que hoy día vamos a hablar de esto, neuropsicología de las rimas y las payas. Mi querida colega Romina Catenacci me dijo, ¿tú sabes lo que es las peleas de gallos? Bueno, yo le dije, sí, son dos gallos que se pelean hasta que se mueren, po". Son Y me dijo, ilegales. no, me dijo, eso no es. Y yo dije, ya, pero ¿y qué tiene que ver las peleas de gallos con neurociencia y fonoaudiología, logopedia, ciencia, psicología? ¿Qué tiene que ver las peleas de gallos con todo esto? Y Romina me empezó a aclarar y me dice, ajá, tú no sabías esto. Romina, cuéntanos a todos, porque hay varios que no saben aquí del tema de las peleas de gallo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Ya pasamos un 18 bien encerrados, pero lo pasamos, que eso es lo más importante. A todo esto de las payas y del 18 y tanta rima, me acordé de algo bien interesante, de un tema que me introdujo mi pololo. Salud a Ligna. Eh, sobre las batallas de los gallos o batallas de gallos que se llaman, que consiste, y yo creo que más de alguno tiene que haber visto algún video en Facebook, en Instagram, de estos chiquillos que rapean y se van contestando entre sí, ¿ya? Esta disciplina ha empezado a crecer, ya hoy en día hay campeonatos nacionales e internacionales sobre estas peleas de gallo. Y claro, al principio me parecía como un tipo de rap, algo como no tan interesante, hasta que lo vi con una mirada fonoaudiológica. ¿Ya? Esto sobre todo de lo que es el acceso al léxico y cómo un chiquillo es capaz de rimar y contestar y ser coherente tan rápido, porque en verdad es muy rápido como van contestando, ¿ya? Es tanta Eh, velocidad. Sí. es mucha velocidad. Eh, de hecho, en un momento pensando a ver si me tiro, porque el Mauricio me dijo, oye, ya, pues tírate una, tírate una. No, no fue posible. No, No me da el cerebro ni la persu para eso aún. Así que lo que más me llama la atención y que lo he visto últimamente, yo soy súper abierta, ¿eh? Como les decía, yo escucho de todo, me gusta el rock, me gusta la música clásica, ya, amo a André Rieu, saludo a André Rieu si me está viendo, anda. Eh, me gusta escuchar de todo, la verdad, que soy bien ecléctica para eso. Y me empecé a meter en esto, pues para ir escuchando y todo, y me di cuenta que tienen categorías incluso. Hay algunas categorías donde les van tirando un concepto, por ejemplo, y ellos tienen que ir rimando con ese concepto dentro de una cantidad X de segundos. La otra vez vi una bien entretenida donde les ponían un baúl y de ese baúl tenían que ir sacando cosas y rimando con esa cosa y más encima tenían que ir contestándole al otro que está al frente. Es un poder de... Ese cerebro debe estar trabajando full. Y lo encontré súper interesante para poder conversar un poco con desde los... el punto de Con, vista lingüístico, que es desde el punto de vista, claro, o sea, ahí el cerebro está funcionando a full. eh, es como, me imagino como una tractografía con esa, cuando los chiquillos están rapeando y pucha, me imagino así como todo iluminado, así como... sí, sin duda, sin ¿Tuviste duda. uno, Mauro, de los que Sí, te no, mandé? yo vi varios, ya así como para tener una idea de lo que era, ¿no es cierto? Porque yo decía, bueno, esto es fascinante, ¿no? Y yo conocía las payas, los payadores, los sujetos que se ponen a cantar ahí, los cantores que cantan a lo humano, lo divino, pero además los payadores que compiten y conversan, no es conversar, es como un diálogo, ¿no es cierto? Muy especial, pero Claro, claro, efectivamente, efectivamente, porque se contestan. claro, y lo entretenido de esto es que van lanzando de la última palabra la paya que sigue después, po, que ese es como la gracia, ¿no?
No, yo lo encontré fascinante. La verdad que quedé así como sorprendido y claro, cuando uno empieza a entender desde el punto de vista lingüístico, así, qué es lo que hay detrás, es lo que vamos a conversar hoy día, porque nuestra audiencia, ¿no es cierto? Las personas que nos escuchan acá dicen, no, ustedes como que algo les pasó en el 18 ahí, como que parece que estuvo muy bueno el 18 porque están hablando de cosas que nada que ver con esto, no Nos tienen nada zapateó que la ver, cabeza. claro. Pero no, sí tiene que ver, porque efectivamente está el tema de qué está sucediendo en nuestro cerebro. Yo había traído unos cartelitos porque después los vamos a poner así, ¿ya? Y voy a escribirlos ahí con tiza, tengo varios cartelitos, ¿ya? Y vamos a hacer una especie de experimento. Pero ocurre que lo que hacen los payadores y lo que hacen los raperos, no sé, entiendo yo, son raperos los que hacen estas batallas, ¿no es cierto? Si no es así, me corrigen ahí los que estén escuchando. em, Ellos anticipan el diálogo futuro. Y eso es como fascinante, porque son capaces de, primero, tener en la mente, poner en un buffer de memoria que se llama, lo vamos a ir conversando, lo vamos a ir explicando, que se llama memoria de trabajo, una memoria muy particular, que es como una memoria de corto plazo que almacena información, pero la almacena para tenerla a la mano y operar con ella. No es solo recordar nomás, sino que este es un tema que tiene que ver con almacenarlo y tenerlo ahí para luego ponerlo en práctica. Y es muy entretenido porque son capaces de almacenar a largo plazo. Y yo veía y tardan hasta 1 minuto y medio en lanzar la siguiente rima o frase o verso, ¿no es cierto? Y cuando ya lo lanzan, recién enganchan la palabra que vieron hace 2 minutos atrás. Bueno, eso nosotros lo hacemos todo el rato. Cuando nosotros hablamos siempre almacenando información en nuestra memoria de trabajo. La gente cuando es mayor, cuando envejece, empieza a fallarle la memoria de trabajo, ¿ah? Y nosotros lo vemos eso porque se le va la onda. Y Exacto. ese es un tema muy, muy característico, porque la gente mayor se le va la onda y empieza a hablar de otras cosas. Y tenemos abuelitos y abuelitas, ¿no es cierto?, que para el 18, po, ahí brindo por... Empiezan a hablar, ¿no es cierto? Y finalmente terminan hablando del perro, la comida del perro. Y uno dice, pero ¿por qué? Si partimos de una cosa, terminamos en otra, ¿no es cierto? Y porque la memoria de trabajo en las personas mayores empieza a reducirse. El buffer o el almacenamiento o el equivalente a la memoria RAM del computador empieza a disminuir, ¿no es cierto?, con la edad y a la gente se le va la onda. Aparte de los procesos atencionales, porque tiene un proceso que está además mediado por procesos atencionales. Pero es fascinante, Romina. Yo encontré extraordinario, ¿no es cierto?, la capacidad que tienen estos chiquillos para eh, rimar, ¿no es cierto?, y hacer versos, frases y lanzarse en el futuro, ¿no es cierto?, de algo que ellos mencionaron muy atrás o que vieron como un texto y luego armar una frase. Claro. Sí, mira, en general las payas, porque, a ver, le estaba dando una vuelta así como larga desde lo que hemos hablado de niños y adultos, ya ese recorrido que hicimos una vez desde los más chiquititos hasta los más grandes, nosotros como fono, a los niños más chiquititos les enseñamos rimas, Sí, ¿ya? Como una utilización y como aspectos metalingüísticos del lenguaje, el que los niños aprendan a rimar, ¿ya? Y donde esta habilidad se aprende para que los niños vayan entendiendo cierto manejo y que más adelante los va a apoyar, por ejemplo, en la lectoescritura, claro. ¿ya? Que Sin es parte embargo, clave de la conciencia fonológica. exacto, ¿ya? Entonces, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista súper fonoaudiológico, claro, pues imagínate, lo estuviéramos entrenando 100% como en rimas, capaz que tenemos puro freestyler más adelante, podríamos entrenar freestylers. Pero Sí, sí, a lo que voy es que, ahí dice, Ignacio dice freestyle. freestylers. Sí, eso era. A lo que voy es que esta capacidad va aumentando hasta que llegamos a una super habilidad que tienen estas personas de partir con una rima, de saber que masa rima con casa, y después le van agregando un ritmo, porque esto tiene un timer donde las estrofas tienen cierta cantidad de componentes, ya no me acuerdo muy bien cómo se llama la cantidad de estrofas, pero tiene una cantidad igual que las payas. Las payas también tienen una cantidad de rimas, una cantidad de versos, qué sé yo.
Y después le vamos agregando otra cosa, que era lo que tú decías, el contexto, donde tú vas contestando. Aparte, ya no solamente vas creando, sino que vas uniendo palabras con respecto a algo que vas a contestar o que te van a decir más adelante. Entonces, partimos desde lo más básico, que es la rima básica, y en lo que terminamos con lo que terminamos al final de una oración, qué sé yo, pero logramos a esta super habilidad, porque yo siento que es una super habilidad, de poder darle un contexto, una coherencia, si eso es lo más increíble, eh, y de ir haciendo finalmente un diálogo, ¿ya? Y no perder algo muy importante, el tópico de conversación, igual que las payas, ¿ya? Cuando uno está, una de las grandes diferencias finalmente es en el ritmo, ¿ya? Incluso la paya tiene un ritmo chan, 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 Sí, claro. chan, 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 brindo por el no sé cuánto y no sé cuánto, que a todo esto tengo que decir, gané un concurso de payas en mi Facebook de salchichitas. Ok, A todo esto, tienes que decirnos la palla entonces, voy porque sí, voy bueno, a si la hacer un ganaste, paréntesis. sí. ¿Cuál es el tercer lugar? Bueno, la cosa es que tenemos este ritmo, ¿ya? Y después el rap viene uno más rápido. Tun, tutun, tun, tun, tutun, tun, tun. Y de hecho, incluso hay otro que es más rápido, que se llama un doble tempo, que se llama. Sí, Entonces, la capacidad que tú tienes que tener para ocupar recursos y acceder a este sistema semántico, lo encontré fabuloso. Y a eso yo le di una vuelta y me puse a leer también el modelo de Hickok y Popper, así no sé es. si lo pronuncio bien, Sí, eh, el y ellos modelo de hablan doble de algo, flujo. el modelo de doble flujo, exacto, y ellos hablan de algo que la competencia, no, al revés, la tarea depende de la competencia, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo voy a adquirir una tarea específica, dependiendo qué tan cercana a mí sea o qué tan cercana sea mi experiencia, es, es si yo voy a ocupar más o menos recursos cognitivos. Eso un poco quiere decir, ¿ya? Y finalmente, lo que yo he visto, ¿ya? Y porque me puse a comparar varios tipos de freestyler y varios tipos de raperos, ¿ya? Hay algunos que tienen un amplio vocabulario, ¿ya? Y que son capaces de acceder a mucha información, incluso palabras poco frecuentes, y hay otro tipo de raperos que su vocabulario es mucho más reducido, que a pesar de que riman, a pesar de que siguen el ritmo, perdón, el tópico de conversación, su vocabulario en general utilizado es mucho más chico. Y eso también lo he visto incluso a veces en la escolaridad, porque Sí, mientras más capacidad tengamos, ya más materia prima tenemos para alcanzar y para poder tener recursos para poder rimar esto. Y eso lo encontré súper lógico con lo que hablaba también Hickok, que hace poco que lo vi en un programa de YouTube, incluso que está en una exponencia bien buena, está en inglés, sí, pero habla de esto mismo. sí. Jean-Pierre ahí nos pone resonancia magnética funcional en zonas de análisis metafonológico en estructuras multisilábicas de freestyle chilenos. ¡Wow! Lo único que puedo decir, yeah, Está, pero extraordinario. hoy en Iquique tenemos muy mala conexión. Bueno, si es que sigo yo y el Mauro vuelve, voy a seguir rellenando. Gracias, Ahorita gracias. ya, Volvimos, volvimos, no fue tanto volvimos. Sí, relleno. sí, gracias. Se nos cayó el internet para variar, pues. Yo les decía, bueno, ¿y qué funciona? Bueno, en realidad todo el internet está funcionando así, pero lamentablemente nosotros tenemos malas compañías más encima. Mm, más encima, más encima. Bueno, pero ya estamos aquí de vuelta. Espero que nos confirmen del otro lado si nos están viendo, que nos digan que nos están viendo. Que nos Que digan, pongan ahí ok, un ok, mensajito, sí, porque yo creo que sí nos están viendo, pero no estoy seguro, ya, en todo caso. Eh, como dicen los freestylers, se lo damos en 3, 2, 1 y se cayó. Y ¿Y ahí, se cayó? Sí, pero no, 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 ¿estamos? ¿No estamos? ahora estamos. ¿Sí? ¿Estamos todavía? ¿Sí?
¿o A no? ver, parece que sí. Ya, seguimos entonces, porque cosa rara. Bueno, si Ya, así sí, funciona el estamos, internet. estamos. Ya, ahora estamos, sí. Ahora se ve bien, Gracias. ¿no? Gracias a nuestra audiencia, bueno, tuvimos ahí un crash, ¿no es cierto? Fue demasiado el énfasis que le puso la colega Romina, entonces dejó la escoba ahí, ¿no? Ya. Yo iba a ponerme una chupalla y una gorra, ¿no es cierto? Así ad hoc, pero no la encontré. Pero bueno, en todo caso vamos a intentar rimar y hacer freestyle, ¿no? Es difícil, es tremendamente difícil y requiere, por supuesto, de procesos cognitivos muy complejos, requiere una carga cognitiva muy importante, pero sobre todo requiere esta memoria de trabajo de alta velocidad. ¿Cuándo también se hace esto mismo? Cuando estamos discutiendo. Si yo me pongo a Exacto. discutir con Romina ahora, por ejemplo, le voy a dar un montón de argumentos de por qué sí, ¿no es cierto?, tiene que ser de tal manera, y Romina en ese rato está grabando todos esos argumentos para luego contraargumentar, ¿no es cierto? Si a Romina se le Exacto. olvidó alguno de los argumentos que yo usé, puedo ganar yo esa batalla de discusión, ¿no es cierto? Y esa argumentación. Sin embargo, competir con mujeres es complejo, lo digo yo, ¿no? Porque Porque la tenemos mejor estructura memoria de cerebral trabajo. de las mujeres, ¿no es cierto? La estructura cerebral de las mujeres tiene un sistema de banda ancha extraordinario, no es como el que tenemos nosotros los hombres, para nada. Ya se sabe que el cuerpo calloso de las mujeres, ¿no es cierto? Que controla la información, no el que controla, que transmite la información interhemisférica es más grande que en el hombre. ¿Ya? Y es una de las diferencias estructurales morfológicas, morfosintáticas, iba a decir, morfológicas que sí efectivamente tienen las mujeres. Y eso hace que efectivamente haya diferencias entre cómo uno puede argumentar o contraargumentar. Discutir con una mujer es complicado, complicado, Sí. es complicado, Ahora, ¿ya? puedo decir algo que se me vino a la mente, un buen piropo entonces sería decirnos, me encanta tu cuerpo calloso. Ese sería un Eso buen creo que es piropo. complicado. Sí, ok. Carolina nos pone, ¿viste ahí lo que nos puso? Es una batalla perdida, complicado esto de competir con una discusión con una mujer. Oye, otra ¿Eso cosa, significaría entonces que las mujeres tendrían que ser mejores en el freestyle? mira, yo creo que sí, pero en el freestyle, bueno, de partida, Yo no he eh, visto mujeres. yo sí, hay Ya, una, pero muy poco, todavía yo creo que es un gremio muy masculino, de a poquito se han metido, de hecho hace poco en Chile hay una DJ que está, eh, pero sí, todavía está, siento que son esos rubros que todavía no cambian mucho al siglo XXI, ya todavía mm, están un poco atrás. Sin embargo, siento que también tiene que ver con los gustos, ¿ya? Esto del freestyle y de contestar de manera agresiva al otro también tiene esta cosa que es como, que llama la atención, diría yo, más a algunos hombres, que es como lo que tiene que ver con el boxeo, sí, ¿ya? Esto es una opinión súper personal, pero por algo a los hombres les gusta más el boxeo que a las mujeres, independiente que sí, efectivamente hay mujeres boxeadoras, ¿ya? Y que son deportistas, por ahí creo que no me acuerdo cómo se llamaba, Pulguita, Chinita, Negrita, no mm, me acuerdo cómo se llamaba una mm, representante que era bien importante acá en Chile. Sin embargo, yo siento que todavía está como un poco masculinizado, pero también siento que tiene que ver un poco con los gustos, ¿ya? O mm. sea, la María Paz Vidaurre dice que ha visto niñas en redes sociales y sí, yo creo que es algo que está creciendo. Todavía sigue siendo un círculo un poco cerrado. Pero Mm. sí yo creo que las mujeres, sobre todo, en el tipo de argumentación, de vuelta, yo creo que seríamos bastante buenas en eso, en poder captar y responder coherentemente a lo que se nos está diciendo, porque eso finalmente es lo que hacemos muchas veces. ¿Ya? Eh, sin duda. ¿Sabes qué? Lo otro que había leído y que me pareció súper interesante,
que, espera, me tengo que ver el nombre porque es un psicólogo que habla de, es como uno de los próceres de la psicología positiva. Tiene un nombre muy enredado, y se llama Mihaly Csikszentmihalyi, algo así, ¿ya? Ya, Que okey, lo estuve okey. leyendo. Y él habla de la psicología positiva, pero él plantea el estado de flow, ¿ya? ¿Qué significa estar en un estado de flow cuando uno está en una frecuencia, entre comillas, positiva? ¿Ya? ¿Y qué quiere decir? Que es un estado mental donde se activan ciertas neuronas y ciertos circuitos donde tú te pierdes en el espacio, en el tiempo y generas una sensación de confort, de comodidad y puedes fluir. Este psicólogo habla mucho de esto de los compositores, por ejemplo, cuando componen una canción como en una noche, dicen, no, esto lo compuse en 3 horas, o cuando un artista dice, ya, aquí voy y se lanza y hace una obra de arte en un día, ¿ya? Eh, este psicólogo plantea que todos tenemos en algún momento y que debemos buscar en algún momento el estado de flow, que flow significa fluir, ¿ya? Esto Ujú. de mantenerse como en un estado casi como de levitación, de armonía con el mundo, y tú logras hacer, y tu cerebro logra ser altamente creativo, ocupando todas las herramientas que tú tengas en tu cerebro para tú poder crear algo. Entonces, cuando tú estás en un estado de flow, tu poder creativo es alto. Y yo siento que fue lo que ahí les voy a comentar que uno de estos freestylers, MC que les dicen, es un mexicano que es el mejor del mundo, que se llama Asesino, ¿ya? Mm, Solamente con tiene un AC, sino con AC, Z, ¿no? ACZ, Sí. Asesino, y a él le hicieron un reportaje bien entretenido porque le pusieron electrodos y lo estudiaron. Y le fueron pasando elementos para que él fuera improvisando con los elementos que le mostraban mientras le ponían los electrodos en el cerebro y iban viendo. Y efectivamente se mostró que cuando él entra en este estado de flow, no lo describe ahí, pero yo traté como de cruzar la información, pero cuando él entra en este estado de flow, efectivamente su cerebro como que deja de inhibir cierta información y el lóbulo prefrontal, sobre todo el área prefrontal, se inhibe, o sea, perdón, se desinhibe, ¿ya? Y permite el acceso, es como, yo me lo imaginé, cuando lo explicaban, me lo imaginaba como que por fin el sistema prefrontal se tranquiliza, se relaja y deja la puerta más ancha para el sistema semántico. ¿Ya? Entonces, como está más ancha la puerta y está como ya, bueno, pase, saque lo que quiera, es mucho más fácil acceder. ¿Ya? Y eso fue en lo que está. Y de hecho, este freestyler le preguntan después, que lo encontré súper entretenido porque le preguntan, oye, ¿y qué sientes tú? Y él dice que él siente una conexión entre el cielo y la tierra, como que se manda una bola bien grande, pero él habla de que efectivamente habla de esto mismo, se pierde y que es solamente su conexión con lo que está y que él se conecta con el universo, por ejemplo. Y finalmente es esto mismo que describe este otro personaje, es italiano. Él describe algo así, que es lo mismo que describe este otro rapero, pero que no tiene nada que ver con el mundo de la neuropsicología. Entonces, el cruce que hace es bien bonito, porque él describe con sus palabras lo que neuropsicológicamente se está comprobando, ¿ya? Que es Así este es. estado de flow, que sería maravilloso que todos tuviéramos estado de flow. Lo que pasa es que sí, todos lo tenemos, ¿no? Es el estado que se llama la red neuronal por defecto, que tiene que ver con cuando uno está como desconectado, ¿no es cierto? Y contemplando la nada misma, la nada ni una, ese es cuando está en el máximo, en la máxima expresión lo que se llama la red neuronal por defecto, que incluye las áreas prefrontales, las áreas parietales, ¿no es cierto? Occipitales, y uno en ese rato está pensando en nada. Es en el momento en que el cerebro consume más energía, se habla de que el 70% de la energía se consume allí, ¿no es cierto? Y cuando uno se concentra algo, esto justo lo estábamos viendo el otro día con los estudiantes de neuropsicología, y le explicaba que cuando uno se concentra en algo, las áreas prefrontales son las que se encienden. Esto lo han visto con técnicas de neuroimagen, en particular con sistemas de
neuroimagen en la que se ve cómo funciona y cómo consume energía el cerebro, ¿no es cierto? Claro. Y la neuroimagen funcional, en la que uno le inyectan iba a decir, Un- un glucosa marcada. Lo que te inyectan es glucosa marcada. Entonces lo que tú ves en el cerebro es el área que está consumiendo más energía. Y por mapas de calor, después de análisis, ¿no es cierto?, de las áreas en particular que están encendidas, se ha visto que cuando uno está pensando en nada, está desconectado y dice, no, ahí estoy volando nomás. En ese rato lo que está sucediendo es que tienes activada esta red neuronal por defecto, que está activada y está funcionando a full, pero uno piensa que no está haciendo nada. Cuando uno entra en el flow o en el flujo, lo que hace es que de una u otra manera conecta toda esta red neuronal por defecto en función de un propósito, que es en este rato, por ejemplo, hablar, ¿no es cierto?, hacia una dinámica que puede ser el freestyle, o lo que nos pasa a veces a nosotros acá en la cápsula, que nos ponemos a conversar y nos entusiasmamos, ¿no es cierto?, y nos empezamos a acordar de un montón de cosas que hemos visto en neurociencia para atrás y empezamos a correlacionar información. Entonces, lo que efectivamente sucede es que nuestro cerebro entra en este estado de flujo y conecta mucha más información. A mí me pasaba cuando yo me ponía a pintar. Años atrás me ponía a pintar en óleo así. Yo creo que era la trementina la que me hacía volar, pero de una u Sí, otra manera. yo también pinto en óleo de repente, sí. Y uno, claro, ahí, claro, este solvente es un poco fuerte, ¿no? Y capaz que uno dice, no, está en un estado de flujo, luego está ahí más volado. Yo creo que eso puede ser. Eso puede ser. Sin embargo, efectivamente, lo que estábamos comentando es que estos sujetos que entran en este estado de flujo realmente fluyen, las ideas fluyen y uno se puede conectar. Y esto funciona en muchos ámbitos, en el deporte, en actividades artísticas, en actividades científicas. Hay gente que se mete en algo y de pronto se le pasan 100 horas y no se da ni cuenta, no se da ni cuenta cómo pasaron las horas, no tienes hambre, estás tremendamente metidos en la actividad, ¿no es cierto? Porque efectivamente lo que se activó fue la red neuronal por defecto, pero con un propósito, y eso es genial, ¿ya? Porque ahí en realidad cambia completamente el sistema. David Mm. nos ¿Sabes qué? saluda y mira lo que nos pone ahí, que los procesos inhibitorios del lóbulo frontal permiten el fluir de la creatividad. ¿Qué tal? Exactamente, po. Mira, qué bueno, porque algo así de esto mismo me iba a agarrar. ¿Será por eso que los niños más chiquititos, que tienen menos desarrollado el lóbulo prefrontal, o sea, perdón, el sistema prefrontal, son capaces de fluir mejor? ¿Ya? Cuando se le pide a los niños capacidad de creatividad, capacidad de crear algo, son mucho más eficientes en muchas ocasiones, porque de alguna manera su sistema inhibitorio, entre comillas, está en desarrollo recién. Entonces podemos tener incluso como el lado, cuando dicen saca tu niño interno y empieza a crear cosas, de pronto por ahí va la aseveración, ¿ya? Esto de decir, pucha, a lo mejor necesitamos liberar un poco, tanto porque lo queramos o no, nuestro sistema prefrontal está lleno de prejuicios, está lleno de inhibiciones, está lleno de cosas a medida que vamos creciendo, ¿ya? Y es parte de nuestra evolución como persona, ¿ya? Pero los niños más chicos no tienen tanto eso, y por eso de repente los niños no inhiben bien y pueden decir cualquier otra cosa, o pueden decir algo desafortunado en el momento, pero también, como el lado B de esto, pueden crear muchísimo más cosas. No sé si lo conversé con ustedes o lo conversé con el curso, un curso que estamos viendo en trastornos del lenguaje, que les comentaba que se hizo un estudio en niños chicos a largo plazo, fue como un estudio transversal, y le fueron preguntando a los niños qué pueden hacer con un clip. Y los niños más chiquititos podían hacer hasta 200 cosas con un clip, mientras que los niños que tenían 14, 15 años ya solo podían hacer 10, 15, le daban de utilidad, ¿ya? Entonces, eso también nos da mucha respuesta a lo que tú nos estás diciendo. Efectivamente, necesitamos, cuando fluimos, nos olvidamos de ciertas cosas. Nos olvidamos de que tenemos hambre, de la temperatura, y de alguna forma, si tú lo piensas, nos volvemos un poco más niños
para poder sacar esta información que tenemos y que está guardada y que yo siento que a veces nos sirve mucho nuestras habilidades prefrontales, nos sirven mucho en algunos momentos, pero en otros no nos sirven tanto, sobre todo en la creatividad. Y me voy a ir en una ola más grande todavía. Yo siento que por algo, ya esto ya es súper volátil, pero bueno, como estamos en la cápsula se puede. Por algo también yo siento que el mundo artístico, no voy a como a dar como a estigmatizar, pero sí se ha ocupado mucho en el mundo artístico que para poder crear se acceden a ciertas sustancias que liberen el cerebro y que yo siento que libera el sistema prefrontal para poder crear y ser más creativos, ¿ya? Yo no sé si me estoy metiendo la pata de los caballos como siempre, pero yo siento que no está muy alejado de la realidad de eso, ¿ya? Sobre todo así como setentero, así como tipo gusto que en esa época, para poder abrir la cabeza y poder crear muchas cosas, efectivamente hay gente que accede a cierto tipo, porque por su cuenta propia a lo mejor le cuesta mucho. Entonces, recurrimos a otras cosas para poder acceder a este sistema y entrar en un estado de flow, pero de mentira, se podría decir. Bueno, tienes toda ¿Qué la te, razón, qué ¿ah? te parece? No, tienes toda la razón, porque de hecho, si tú te pones a Voy a prender la pensar, luz. eso, dale nomás. Si tú te pones a pensar, para el 18 lo vivimos, ¿no es cierto? Eh, que de una u otra manera, lo que sucede cuando se inhiben los sistemas es que cambian los esquemas. Por ejemplo, este es un ejemplo que me lo han contado, porque la verdad, por lo que me han contado, cuando uno bebe alcohol, más de la cuenta, ya, ¿no es cierto? Se produce una especie de inhibición, ¿no es cierto? Perdón, de desinhibición, ¿ya? Y la gente termina bailando arriba de las mesas, ¿no es cierto? Aplaudiendo y todo un show, ¿no es cierto? Pero también se produce una desinhibición social, ¿no es cierto? Y la gente conversa y habla y habla y habla. Se dice que el alcohol es como un bálsamo social, que lima las asperezas y uno termina hablando muchas cosas. Y lo que hace, de una u otra manera, el alcohol es meterse en los sistemas de inhibición, ¿no es cierto? Y los libera. Y uno queda desinhibido, ya, efectivamente. O bueno, también se pone uno medio creativo. Para el 18 ahí hay mucha gente que se puso tremendamente creativa, ¿no es cierto? Y como dice Ignacio ahí, con unos terremotos se tiran las mejores payas, porque efectivamente uno está mucho mejor en términos ahí de soltar información y se atreve, ese es el tema. Lo que pasa es que Sí. efectivamente, como ponían ahí, la educación nos va restringiendo, nos va marcando, nos va encerrando, nos va poniendo límites y cotas. En algún rato vamos a hacer un capítulo especial de creatividad y la escuela a propósito de mucha información que hay por ahí disponible, pero el tema es, mira, lo que nos pone aquí David, el alcohol es un factor importante en la violencia, también, po, también tiene toda la razón, ¿ya? Y Por lo mismo, efectivamente deja la escoba, po, o sea, está una cuota y de ahí para adelante deja la escoba, sí, ese es el tema también. No estamos promoviendo el consumo de alcohol, por si acaso, ¿no? ¿ya? Pero Esto estamos habría que... diciendo que hay una desinhibición tanto hacia cosas que nos parecen interesantes socialmente, pero también muy peligrosas. Sí, Hay una sí, sí. desinhibición completa, el cerebro no hace filtro finalmente. Exactamente, exactamente. Efectivamente, con el alcohol quizás se le gana la batalla de rap. En una de esas lo vamos a intentar, ya lo vamos a intentar. Pero como les estaba diciendo, a nivel prefrontal, efectivamente, se habla de un sistema ejecutivo central, que sería el que controla de una u otra manera los procesos de almacenamiento de la información. Así que, por un lado, está el tema de que ya entramos en un sistema de flujo, ¿no es cierto?, que se activan muchas más áreas corticales, pero por otra parte, tenemos que tener un sistema ejecutivo central, que es este que estamos planteando, que controle la información y el flujo de información. De verdad que cuando yo escucho una palabra, leo una palabra y después tengo que hacer una rima, una frase completa de una palabra que tengo que hacerla rimar y calzar precisamente con el ritmo
y con el resto de las palabras después de varios minutos es un tema, no es cualquier cosa, ¿ya? Y requiere mucha preparación, mucho entrenamiento y una predisposición muy especial. Exacto, exacto. Cuando uno escucha, como para los oyentes, cuando uno escucha una palabra, uno escucha la palabra cerro, que estoy viendo acá el Cerro Dragón, cerro, ¿ya? Cuando uno escucha cerro, primero uno detecta que hay un sonido, que es la vía auditiva, ¿cierto? Después hay otra vía que tiene que ver con que detecta que este sonido es lingüístico. Después se detecta que hay un léxico y que está ordenado, C-E-R-R-O, ¿ya? Por otro lado, aparte de eso, los que tenemos lectoescritura, se está activando la zona que nos dice cómo se escribe C-E-R-R-O, y eso entra al sistema semántico y dice, y nos da como una imagen de lo que es este cerro dragón que yo tengo y que estoy mirando en este momento. Luego de eso, se procesa esto que yo escuché, le doy un sentido y lo empiezo a codificar para poder decirlo. Vuelvo a elegir ya aquellos sonidos que escuché en algún momento, los vuelvo a ordenar para que se vuelva a escuchar de la misma manera coherente, y vuelvo a emitir del mismo orden, que es la coarticulación, C-E-R-R-O, y lo digo. Entonces, yo escucho cerro y repito cerro, solo ese proceso son un montón de procesos en milisegundos que están ocurriendo. Entonces, por eso que para nosotros los fonos, que entendemos cómo funciona este modelo lingüístico de entrada y salida, el escuchar un rapero, el escuchar una paya, el escuchar un niño que logra rimar, es fabuloso, pues, porque nosotros vemos así como ting, ting, todos los caminos que se prenden y se apagan, y se prende esta luz, se apaga la otra y empieza a buscar. Eso es lo más entretenido para nosotros como fonoaudiólogos, el poder mirar eso y ver un poco la matrix del lenguaje, ¿ya? Eh, Algo que quería también aportar con respecto a eso, y le voy a seguir dando vuelta al tema del flow, ¿eh? Pero yo siento también que esto de la psicología del flow eh, se da menos por la falta de espacios de aburrimiento de los niños, ¿ya? Cuando uno entra en un estado de flow, primero tiene que estar en este estado de calma, de tranquilidad con el medio, ¿ya? Y tiene que estar predispuesto, ¿ya? Y esas veces y esos estados altamente creativos muchas veces se dan previo al aburrimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con nuestros niños en este momento? Bueno, hoy en día ya en pandemia creo que ha ocurrido un poco más, ha sido lo bueno de la pandemia, ¿ya? Pero cuando no estamos en pandemia, siento que, y lo veo, muchos niños que están en talleres, que tienen tareas, que tienen cosas que hacer y no se detienen en ningún momento a mirar el cielo y no hacer nada, ¿ya? Cuando uno no hace nada, entre comillas, no es mucho tiempo en lo que uno no hace nada, porque pronto se pone en funcionamiento el cerebro a empezar a crear cosas nuevas. Ya no es que el cerebro se quede ahí estático, uno no se queda mirando el cielo o en blanco más de una hora, a menos que uno tenga un proceso de meditación y que se predisponga a eso, pero también se concentra para eso. Entonces, a lo que voy es darle importancia a esta sensación de mamá, estoy aburrido, papá, estoy aburrido. No, no es tan malo, ¿ya? No es tan malo. A veces necesitamos un poco de espacio, un poco de tiempo de los niños que tengan como este pito después de un concierto que suena, y después de eso se va pasando y después todo se va escuchando mejor y todo se va escuchando con más claridad, ¿ya? Y yo siento que nos falta un poco de eso, po. Necesitamos que nuestros niños entren más en este estado para tener más herramientas de creatividad y sean adultos más flexibles y creativos. O sea, no es porque para que aprendan a jugar, sino que es una herramienta de vida que les va a dar para adelante cuando una persona tenga un aprieto, que tenga alguna dificultad y necesita entrar pronto en un estado de flow para salir de un embrollo, por ejemplo, ¿ya? Me parece súper interesante planteárselo a los papás, cualquier papá que me esté mirando, flow con su hijo, ¿ah? Claro, lo que pasa es que en el fondo el ocio es como la madre de la creatividad de una u otra manera. Todos los que tengamos hijos hemos vivido la experiencia de la caja de cartón,
Ya por ahí mi hija lo ha representado muy bien en una historia gráfica que la tiene ahí puliendo de a poco. Pero todos los que tengamos hijos, nos acordamos de Navidades, ¿no es cierto?, donde nosotros les regalamos así un regalo gigantesco, ¿no es cierto?, una tremenda caja. Con un regalo el niño sacaba todo el juguete, lo miraba, decía qué bonito, no tiene pila, ya mañana compramos pila, y el niño se entretenía con la caja de una manera, porque en el fondo era eso, es un tema que tú tienes toda la razón, que es que lo ponía a jugar. Ahora tenemos tantos distractores extras, televisión, audio, video, etcétera, por todos lados, todo el rato, que efectivamente esta posibilidad de entrar en estos estados especiales son pocas, ya son pocos los momentos en que tienen esa opción. Yo creo que tiene mucha razón acá, nos pone Paz. No llenar a los niños de tantas actividades es una cuestión clave, ¿no es cierto? Porque de una u otra manera permite que los niños estén un poco más activos y puedan crear otras cosas. Ya, de pronto uno siempre está todo el rato buscándole la manera de que los niños estén ocupados. Y a veces los niños no necesitamos que ocuparlos nosotros, necesitan ellos ocuparse solos, ya hacer Mm, las cosas a ellos y uno dejarle el espacio. Creo que esa es un poco claro. la clave. Claro, por ejemplo, pensándolo así, bueno, yo sé, ya me conocen los de la cápsula que son bien dispersos para hablar, pero hablando de esto de la desinhibición, y que el cerebro no filtra, cuando está en un proceso de desinhibición, no siempre filtra qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. ¿Cuál es el problema que a veces tienen en la casa algunos papás? Que dicen, bueno, es que cuando se queda sin hacer nada es cuando se manda pura embarrar, ¿ya? Y ahí es que, claro, pues, los maceteros vuelan, la tierra corre, ¿cierto? O prenden el agua, ya, mojan cosas, los perros y las mascotas aparecen pintados enteros, ya, uy, cuánto meme dando vueltas hoy en día, ¿ya? Y efectivamente, pues, el niño cuando está creando, cuando está divirtiéndose, entre comillas, no está viendo si hay un peligro necesariamente o si es aceptado o no socialmente. Él juega, ¿ya? Y él quiere saber qué se siente meter las manos en la tierra, quiere saber qué se siente agarrar la harina. Hace poco eh, me mandaron, porque yo veo videos de mis pacientes y les voy haciendo asesoramiento. Y hace poco me mandaron un video, un pitufo que tenía de aquí para abajo todo rojo, con las manos todas rojas de un labial de la mamá y pegaba en la puerta, así, feliz, ¿ya? Y claro, ¿y qué va a saber él? No sé, pongámosle que era un labial súper caro, ¿ya? No lo sé, pero pongamos que, pero él no tiene idea de eso. Él solamente está creando y quiere saber cómo funciona. ¿Ya? Sobre todo si lo van a, después capaz que lo reten y todo, y ahí entenderá que no se pueden tomar los labiales de la mamá y no los va a volver a tomar. Pero necesita esa experiencia para poder entender. Lo que pasa es que estaba haciendo un tutorial. Exacto. Agarró el teléfono y dijo, ya, así uno se pinta. Me gustan los tutoriales de peluquería, eso me gustan. ¿Sí? Uy, o sea, bueno, yo sí le he cortado el pelo a mi pololo ahora en pandemia, no hay peluquería, así que me he vuelto súper buena peluquera, yo también, me he cortado el pelo, he hecho de todo. Cocinera, bueno, siempre he Pero sido buena. volviendo un poco atrás, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, nosotros vamos conversando, ¿sí? Para seguir el hilo, ¿no es cierto? La Romina nos estaba contando de algo, ahí yo la distraje y justamente me metí en el sistema ejecutivo central de su cabeza y la interrumpí, la distraje. Y el hilo de conducción de su discurso, ¿no es cierto? Se cayó. A ver si puede volver, Romina. No, se me perdió algo, mira, algo malo que tengo es el branching. Malo, malo, malo. De hecho, estoy en clase y siempre le digo, chiquillos, ¿en qué estamos? Porque siempre, lo que siempre me pasa, y que pasa mucho, muchas veces uno lleva un hilo de una información específica, que es un tópico de conversación, pero a veces uno toma otros subtópicos para poder agregar, para poder ser más efectivo y darse a entender más. Y eso es lo que pasa también en el adulto mayor. Muchas veces por tratar de ser tan explícito en algo, toman un tema que es atingente a este tema mayor
pero al tratar de hacer este nuevo enganche o este branching es cuando ahí se nos pierde. Y empieza a saltar de un lado para otro hasta que de repente ya no da más y te pregunta efectivamente a dónde estábamos, ¿ya? Que es lo que a mí me pasa seguido. Yo no sé qué voy a hacer cuando yo sea de la tercera edad, porque si Sí, ahora me pasa, imagínense para adelante, o sea, perdón, si sigo haciendo clase a mis alumnos, perdón, 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 anticipado. qué, Pero, qué chistoso porque la Romina no habla del branching, ¿ah? Para los que no entiendan eso, de irse por las ramas nomás, pues lo mismo. pero es bonito. Suena más Y bonito, ahora ¿ah? Más estamos elegante. en una cápsula especial, Exacto, tenemos que hablar. exacto. Pero todo lo que estaba diciendo Romina tiene toda la razón y tiene todo sentido. Y que efectivamente es la cosa que uno dice, estos raperos y estos payadores son extraordinariamente hábiles en poder poner una palabra, ¿no es cierto?, que la tienen en mente, la tienen conservada, ¿no es cierto?, y la pueden enlazar después de 3, 5, 10, 15 y hasta 50 palabras más, ahí la engalzan y la calzan, pero preciso. Y eso es lo que es maravilloso y que saca aplauso, la gente eh, eh, ¿no es cierto?, le felicita y todo, porque efectivamente lo que tú estás viendo allí es que logran hacer esta magia con las palabras y van creando una dinámica tan extraordinaria, si eso es lo más entretenido de todo. Y esta dinámica extraordinaria es la que a nosotros nos llamó la atención, pero desde el punto de vista lingüístico. Nosotros decíamos, ¿será que tienen más vocabulario? ¿Será que tienen mejores habilidades fonológicas, metalingüísticas? ¿Dónde está la habilidad que está allí? Efectivamente, esto podría ser una investigación extraordinaria, ¿no es cierto? Además que sería muy entretenida. Imagínate tener a los chicos ahí tirándose no sé cómo se dirá, rimas, payas, no sé cómo se dice. ¿Ah? Rapeando. Están rapeando, ¿no es cierto? Y lo están lanzando allí y nosotros lo estamos grabando y luego poder saber qué sucede. Es Mira, muy, muy interesante. algo bien interesante en eso que tú dijiste. Resulta que igual estuve sapeando como a qué se dedica cada uno, qué hace, ya la mayoría son chicos, hay pocos que son grandes, grandes. Ninguno, creo que ninguno dedicado a la neuropsicología, ni al lenguaje, ni barras, dice. Estas rimas se llaman barras, ahí nos dice nuestro amigo Ignacio. Eh, Ninguno se dedica a esto, ¿ya? O sea, no es que yo diga, capaz que un lingüista eh, eh, rapea mejor, ¿ya? Incluso hay uno que es bien conocido acá en Chile que se llama El Menor, que es el menor, es un cabro chico y rima como los dioses. Entonces tú dices, ¿qué es lo que tienes que tener para poder freestylear como lo hace? ¿Ya? Porque claro, hay algunos que son mucho más grandes y efectivamente eh, no tiene que ver con lo que uno hace, sino que es cómo va desarrollando la capacidad, ¿ya? Entonces, eso también es interesantísimo, porque podéis encontrar un ingeniero informático que es súper callado, que es súper para adentro, se mande y de repente, ¡pum!, se manda una freestylear. Y tú quedas para adentro y decís, ¿qué onda este? Porque no habla nada, que dice poco, que dice hombre de pocas palabras, y de repente se manda una rima y tú dices, ¿de dónde saca esto? ¿Ya? ¿De dónde? Y eso también te explica como la capacidad de argumento, que hay gente que, por más letrada que sea, eh, por, eh, por, no sé, por más bilingüe o políglota que sea, no necesariamente va a ser una persona que sepa argumentar, ¿ya? Hace poco, de hecho, mira, hace poco estaba viendo un programa que se llama El Pequeño Sheldon, de esto de Big Bang Theory, no sé si, bueno, yo creo que los comunistas han visto y hacían un experimento con su hermana, porque él tiene una hermana melliza, ¿ya? Y le ponían ciertas imágenes que tenía que ver con la cognición, pero estaban midiendo cognición social. Y este pitufo que era y que tiene un poco de TEA, claro, pues le mostraban como unos chimpancés conversando, ¿ya? Y había un chimpancé que le decía como un secreto al oído a alguien, qué sé yo, ¿ya? Y este niño que tenía un alto coeficiente intelectual, decía, bueno, acá hay dos chimpancés que no sé por qué los tienen así, ¿ya? No es una actitud de chimpancé, deberían estar en un zoológico. Esa fue su respuesta.
Mientras que la hermana, que siempre la tildaban como más bajita, que no es tan inteligente, ella decía, mira, ellos dos están conversando y él le está diciendo un secreto a ella. Más encima, había un cuadro, lo más probable es que ese cuadro es de la abuela, por eso lo están mirando. Entonces, la niña sacaba una película y hacía toda una historia con respecto a esto. Y eso es lo interesante también que podríamos enganchar con esto. O sea, la capacidad de argumentación de algo no necesariamente está relacionada, en este caso, no voy a decir así como en todo, pero yo me he fijado en este caso que no tiene tanto que ver con, con las capacidades académicas, se podría decir. El poder sumar, restar, multiplicar, no necesariamente te hace bueno para argumentar, ¿ya? Por eso que a veces la mamá, por menos que estudiaba, o una abuelita del sur te dice, te las tiraba 3 o 4 y tú le creías y todo y dices, sí, ok, sí, ok, sí, ok, ¿ya? Y eso es bien interesante. La Carolina nos tira acá una que es muy buena, la teleserie turca, ¿no? Es que fue notable, Carolina Andrea Valenzuela Tapia. Tu comentario es notable, exactamente. Yo escuchaba a veces la teleserie turca ahí en la consulta porque ponían la tele a todo volumen, ¿ya? Y bueno, tocan altos violines, mucho rato, y es muy larga la teleserie de la tarde, ¿no es cierto? Y de repente yo salía a abrirle al otro paciente y veía unos minutos ahí la teleserie, algo entendía de la teleserie. Efectivamente, lo que tú dices, Carolina. Oye, pero fíjate que hay una cosa más interesante todavía de todo esto que estamos hablando, que hay sujetos que hacen rap y que son tartamudos, ¿ya? Pero que cuando están haciendo el rap no tartamudean, ¿ya? Entonces uno dice, ah, genial, eso ya es extraordinario. Y nosotros lo sabemos como fonoaudiólogos que efectivamente una de las cosas que es común en las personas que son tartamudez es que pueden cantar, pero igual tartamudean cuando hablan, ¿ya? Entonces, uno dice, qué raro, pues si son como las mismas cosas. No son lo mismo, son caminos diferentes en el cerebro y requieren estrategias diferentes y requieren a- eh, áreas del cerebro distintas funcionando. Y ahí hay un tema que a lo mejor es que puede ser que los chicos estos que se tiran estas barras, como nos aclaró Ignacio, ¿no es cierto? Estamos aprendiendo varias cosas aquí, ¿ya? Que nosotros considerábamos rimas y payas, ahora sabemos que son barras en el freestyle, mientras están en el flow. ¡Wow! Eh, lo que sucedía era que, sí, era que efectivamente están ocupando a otras áreas del cerebro que son muy particulares y que permiten hacer este tipo de cosas, pero es tremendamente motivador, ¿no es cierto?, pensarlo en términos lingüísticos, en términos neuropsicológicos, como lo hemos estado conversando. Requieren una capacidad excepcional de atención, porque si no, imagínense a mí o Romina tratando de hacer una palla y no hacen un comentario. Sonamos, ¿ya? Ahí ya hasta ahí nomás llegamos, porque nos distraemos con mucha facilidad y no terminamos la idea. Entonces, imagínate, tenés que conservar en memoria, esta memoria de trabajo que decíamos, toda la información para luego lanzarla en el momento preciso. No, lo perdimos, lo perdimos. Y eso además nos pasa cuando discutimos. Ya, y vuelvo al tema de las discusiones y las argumentaciones. Estoy seguro que a todos les ha pasado, esto lo dejo aquí como para que lo conversen ustedes después un rato más. Terminamos la discusión y nos vamos para la casa enojados así, y uno dice, Debería, ¿y eso es. por qué no le dije esto? ¿Y por qué no le dije esto otro cuando ella me dijo y yo le dije y no le... Ay, ¿se dan cuenta? Entonces como que uno dice, ¿por qué todo después? Bueno, eso lo que hacen freestyle, lo hacen. Lo pueden decir en ese instante y no lo guardan, ¿ya? Y de una u otra manera tienen esa habilidad que nosotros no Oye, tenemos. entonces, en conclusión, eh, es difícil pololear con un freestyler o un rapero o un folclorista, Un payador, no sé. un payador. No sé, Las vamos a perdís todas. preguntarle. Sí, yo Vamos a espero, preguntar, oye, sería buena a las parejas qué pasa ahí con las discusiones. Siempre sí, ganan. sí, sin duda. Sí, porque sería muy interesante y preguntarle a alguno de los payadores, ¿no es cierto?, de estos chiquillos que hacen freestyle, vamos a tratar de contactarlos ahí. Total, estamos a un lado de ellos, ¿no es cierto? Ya somos cibernautas, astronautas y cosmonautas, ¿cómo no les vamos a conseguir alguna entrevista para que nos cuenten quién gana la discusión? Que eso sería una cosa muy interesante. Me gustó esta cosa de ver
cómo son las chicas, las mujeres, ¿no es cierto?, haciendo este tipo de freestyle. Y a lo mejor efectivamente no se han metido porque es un mundo cerrado en términos que es bastante agresivo. Cuando uno lo ve es muy agresivo, ¿ya? Pero sería interesante echarle una miradita por ahí y tener así como una mirada diferente, ¿no es cierto? Que tal vez no ha sido explorado por el género femenino, no porque no le guste, sino que por una cuestión de oportunidades como en todo, ya como en todo. Así que eh, Quería me aclarar parece algo. que... Sí, dígame. Con respecto a esto, lo que tú dices es muy cierto. Yo la primera vez que vi estas peleas de gallo o batallas, yo dije, oye, estos cabros son, en cualquier momento se agarran a golpes, porque el nivel de agresividad de repente es bien fuerte. Sin embargo, he visto como el tras bambalinas y todas estas cosas, son todos amigos, ¿ya? Terminan y cuando el otro le contesta, lo hace pebre, pero cuando el otro le contesta también, incluso su contrincante lo saluda, lo felicita, y eso me pareció fabuloso. Yo quiero recalcarlo porque cuando uno lo ve a simple vista, se ve muy, muy agresivo, efectivamente. Pero entre ellos, se rapean entre ellos, se juntan. Bueno, claramente hay unos más amigos que otros, claramente, como en todos lados, pero lo que me gusta mucho es esta sensación de fair play después que termina la batalla. ¿Ya? Se saludan, buena, y si le contesta al otro demasiado fuerte, como que lo mira para abajo y dice, oh, sí, me cagó. ¿Cachai? Entonces, está re bueno esa sensación de que que puede ser agresivo de manera respetuosa, se podría decir. Me gusta Pero con mucho eso, respeto, quería aclararlo pero con pero con respeto, como dice respeto. Julio. Oye, voy a aprovechar de saludar a nuestro cosmonauta que estaba invitado hoy día, Matías Ambiago, que nos abandonó hoy Mati, día, po. Quedó en tierra, tiene su menage, está sobrecargado de mucho trabajo, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de esa palabra, sulmenach? Le di un sulmenach al Matías. No, está sobrecargado de mucho trabajo y la verdad es que hoy día tenía muchas reuniones y cosas y no nos pudo acompañar. Pero dijo que nos iba a saludar desde tierra. Así que cuando pasemos en la órbita por sobre su casa, lo vamos a saludar ahí, ¿no es cierto? Porque lo esperábamos hoy día. Así es, así es. Eh, Gracias por la audiencia. La verdad es que hoy día nosotros dijimos, no va a haber nadie de la cápsula espacial nos va a estar escuchando hoy día, porque vamos a hablar de algo que nadie sabía. Sí, yo escuché ahí comentarios de alguien, ¿de qué van a hablar ustedes hoy día? Como están locos, ¿ya? Y bueno, saludarlos a todos, ¿no es cierto? Y decirles que vamos a continuar con esta actividad de los días viernes porque es muy entretenido para nosotros, ¿no es cierto? Y vamos a ir poniendo temas cada vez más cercanos tal vez al lenguaje. Para nosotros esto era cercano al lenguaje, pero además era muy entretenido y por eso lo quisimos poner. Teníamos agendado en teoría también hoy día la actividad que tenía que ver con el implante coclear, pero de nuevo tenemos muchas cosas, retomamos el semestre en la universidad con mucha fuerza y los colegas que tenían hoy día la predisposición no pudieron participar por lo mismo, porque estamos en realidad con mucha cosa. Y nosotros vamos aquí al cuello. con Romina nos hicimos un espacio para continuar a todos, ¿ya? Y por aquí me saluda mi madre querida que está en Santiago de Chile. La saludo a mi madre querida. Mira, ahí está mi mamá y mi papá en una imagen de matrimonio, ¿ah? ¿Se dan cuenta cómo pasan los años? Yo no me parezco a mi papá, soy harto más feo, pero saludos para mi mamá y mi papá. Oye, de todas maneras, muy interesante, como dice, felicitaciones, aquí nos pone David. Yo creo que vamos a seguir en esta dinámica de los días viernes, así que los invitamos para la próxima semana. El tema lo tenemos más o menos definido. Cuando lo tenemos definido lo lanzamos aquí al tiro, pero hoy día lo teníamos medio así como inconcluso, ¿ah? Dado que estamos tratando de ajustarnos al inicio del semestre en la universidad. Por mi parte me despido, Romina, deseo la palabra. Gracias de nuevo por invitarme y por aceptar mis ideas locas, ¿ya? Algo que me gusta mucho es darle vuelta a lo que no le han dado vuelta todavía, ¿ya? Cosas nuevas sobre todo, ¿ya? Porque no me puedo arrancar con los tarros, pero sí siento que hay ciertas cosas que están apareciendo hoy en día que hay que darle una vuelta, que tal vez nosotros no lo hemos estudiado. Eh,
siempre lo digo, hay gente que se dedica a estudiar a esto y nosotros somos los que leemos y tratamos de interpretar. ¿Ya? Hay gente detrás de todo esto y que está años estudiando esto y nosotros, claro, casi que lo tomamos como la chacota, pero finalmente es porque tratamos de ser puente entre esta gente que estudia y acercarlo más a las personas que a lo mejor no son tan entendidas en el tema, pero es interesantísimo, ¿ya? A mí me gusta mucho darle vuelta a estas cosas que son raras. El freestyler siempre me pareció algo el rap en general. No me gusta incluso mucho el rap, pero cómo funciona así, ¿ya? Entonces, el día de mañana, cuando ustedes quieran invitarme o les falten como ideas de cosas locas, me llaman, me preguntan y ahí voy y me subo. Y viajamos por la cápsula. Yo feliz. Muchas gracias también por escucharnos, por participar. Nuevamente voy a pedir disculpas por mi dispersión. Yo he dicho una y mil veces tengo déficit atencional y se ve de manifiesto cuando hablo, converso, pero así soy. Así, en verdad, no. Pero no Con te mi amigo. puedes ir todavía. Tienes que darnos tu paya con la que ganaste algo. Ay, bueno, les contaré. Estoy metida en un club de perros salchicha en Iquique, porque yo Ok, tengo un ya. salchichita, no tengo hijos, tengo perrijo. Mi perrijo se llama Miguelito Raúl Ramón. ¿Ya? Otro día, está durmiendo ahí al frente mío, otro día se los muestro. Pero no me acuerdo muy bien de la paya, pues la voy a buscar. Pero era algo que yo brindaba, eh, Habitualmente uno parte con la paya que yo brindando. brindaba, claro, yo brindaba porque Miguelito es un embutido igual que yo en este momento post pandemia. Algo así. y Somos un que el fracaso como perro payadores. ladra porque quiere playa, porque desde que empezó la pandemia con Miguelito no me he podido ir a la playa. Estamos chatos, queremos, y yo no tengo permiso para sacar a mis hijos porque no tengo hijos para ir a la playa, tengo solo perro. Entonces estamos chatos con Miguelito, queremos ir a la playa. Subiré mi paya Muy en bien, muy el, en bien. el podcast, ¿ya? Porque en este momento estoy arrugando, se acaba el tiempo y estoy dando jugo, mucho jugo. Bueno, muchas gracias, Romina, por participar acá con nosotros. Les Gracias. agradecemos a todos la audiencia y nos vemos sin falta la próxima semana en un nuevo episodio de la Cápsula Espacial. Que estén muy bien. Adiós. Adiós.